La piel de mi perro. Hola gato macabro. Esta historia ocurrió hace un tiempo. Era cerca de Navidad. Mi perrita Estrella tuvo que ser llevada de urgencia al veterinario porque había comido demasiadas plantas del patio. Me quedé solo en casa mientras mi familia la llevaba. Pensé que sería una noche tranquila. Mi casa está en un pequeño pueblo de Wyoming, rodeado de montañas y un bosque que empieza justo al final de nuestro jardín. Es un lugar tranquilo. Pero esa noche, la calma se transformó en algo aterrador. Nuestra casa tiene un diseño abierto. El comedor conecta directamente con el quincho. Un cuarto con puertas corredizas de vidrio que dan al patio trasero. Desde el comedor, se puede ver todo el patio sin problemas. Algo que siempre me hizo sentir seguro porque podía vigilar cualquier cosa extraña. Después de cenar, decidí prepararme una taza de té. Mientras servía el agua caliente, escuché un ruido en el patio. Eran quejidos y sollozos. Pero al principio no les di importancia. Pensé que serían los perros de los vecinos, que solían hacer ruido por las noches. Sin embargo, los sonidos eran persistentes, como si algo intentara llamar mi atención. Fue entonces cuando la vi. Mi corazón dio un vuelco. Ahí estaba Estrella, con sus patas apoyadas en el vidrio de la puerta corrediza. Parecía pedir ayuda, pero algo en su apariencia me inquietó profundamente. Su piel estaba roja, como si tuviera una alergia severa, y su pelaje blanco estaba manchado de un color rojizo que nunca había visto antes. Solté la taza de té de la impresión, quemándome en el proceso. Estrella no se movía, solo me miraba fijamente con esos ojos que conocía tan bien, pero que ahora parecían diferentes. Sus pupilas estaban dilatadas, y había algo en su mirada que no podía describir. Intenté calmarme, pensando que tal vez se había escapado del veterinario y había encontrado el camino de regreso a casa, pero algo en mi interior me decía que no era así. Subí las escaleras lentamente para buscar mi celular, tratando de no mostrar miedo. Cuando finalmente lo encontré, llamé a mi madre. Necesitaba confirmar si Estrella seguía en el veterinario. Mi madre respondió casi de inmediato y me dijo que aún estaban allí, que la estaban atendiendo y que probablemente se quedarían hasta tarde. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Si Estrella estaba en el veterinario, entonces, ¿qué era lo que estaba afuera? Bajé las escaleras con el teléfono en la mano. Estrella seguía ahí, mirándome desde el vidrio. Pero algo había cambiado. Su pelaje comenzaba a desprenderse, cayendo en mechones que dejaban ver más de esa piel rojiza. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero el miedo era cada vez más fuerte. De repente, la casa quedó sumida en la oscuridad. La luz se había ido. Fue entonces cuando escuché algo que me hizo congelarme. Alguien corría en el jardín. El sonido de las hojas moviéndose y los pasos alejándose me hizo pensar que alguien había aprovechado el corte de luz para robar. Armándome de valor, agarré un hacha pequeña que usamos para cortar leña y salí al patio. La adrenalina corría por mi cuerpo mientras revisaba cada rincón. No encontré a nadie. Aseguré todas las puertas y ventanas antes de volver a encender la luz en la casa. Cuando entré de nuevo, Estrella ya no estaba. Busqué por toda la casa, pero no había rastro de ella. Era como si se hubiera desvanecido. Subí al segundo piso para revisar desde las ventanas, pero no vi nada. El silencio en la casa era opresivo, aunque el miedo seguía presente. Decidí salir una vez más. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Con el hacha en la mano, caminé hacia el bosque cercano. La luz de mi linterna iluminaba el suelo. Y fue entonces cuando noté algo extraño. Había huellas en el suelo. Al principio parecían de perro, pero a medida que avanzaban, las marcas se volvían más grandes y tomaban una forma casi humana. Seguí las huellas hasta que se perdieron en el bosque. Decidí regresar a casa antes de que mi imaginación me jugara una mala pasada. A la mañana siguiente, mi familia regresó con la verdadera Estrella. Estaba perfectamente bien, como si nada hubiera pasado. Pero yo no podía quitarme de la cabeza la imagen de esa cosa que vi en el patio. Traté de contarles lo sucedido, pero no me creyeron. Dijeron que probablemente había soñado o que había sido una broma de algún vecino. Esa noche, mientras estaba en mi habitación, sentí esa misma mirada desde el patio. No me atreví a mirar. Sabía que lo que había visto no era un sueño. Desde ese día, cada vez que escucho ruidos extraños en el patio, no puedo evitar recordar esa noche. Mi perrito está a salvo, pero siempre tengo la sensación de que algo sigue rondando, quizás esperando el momento adecuado para volver.
El gato de Nuevo México. Hola gato macabro. Durante Semana Santa, hice un viaje a Nuevo México para visitar a unos familiares que viven en un pequeño pueblo cerca de las montañas. La idea era pasar 2 semanas desconectado del estrés cotidiano y disfrutar de la tranquilidad del lugar. Nunca imaginé que esta visita me llevaría a vivir algo tan aterrador. Desde el momento en que llegué, la casa de mi tía me pareció acogedora. Una construcción antigua, con grandes ventanas que dejaban entrar la luz del sol durante el día, pero que en la noche se convertían en una oscuridad abrumadora. Como no había habitaciones de sobra, me asignaron la sala para dormir. Ahí había un sofá cama que quedaba justo frente a un ventanal enorme, que daba al patio trasero. La primera noche fue tranquila. El lugar tenía una calma que no se encuentra fácilmente en las ciudades. Escuchaba el viento y el crujir ocasional de las ramas. Sin embargo, fue en la segunda noche cuando algo extraño comenzó a ocurrir. Estaba acostado, tratando de conciliar el sueño, cuando escuché un leve ruido en la ventana. Al principio pensé que era el viento, pero cuando miré hacia el cristal, vi algo que me dejó desconcertado. Un gato negro estaba sentado en el alféizar. No sé cómo, pero en cuestión de segundos, el animal entró por una pequeña abertura que había dejado en la ventana. Al principio, no le di importancia. Pensé que era la mascota de mi tía. El gato se quedó allí, sentado en el suelo, mirándome con unos ojos que brillaban incluso en la penumbra. Sentí un poco de miedo, pero me convencí de que solo era un animal curioso. Traté de ignorarlo y me cubrí con las cobijas para dormir. Sin embargo, las noches siguientes el gato volvió. Cada vez que se aparecía, su presencia me ponía más nervioso. No hacía ruido, no maullaba, pero sus ojos parecían atravesarme. Esa mirada no era normal. Había algo en ella que me hacía sentir expuesto. En la quinta noche, decidí mencionar el tema del gato a mi tía durante el desayuno. Le escribí al animal y le pregunté si era suyo. Su reacción me dejó helado. Me miró con una mezcla de confusión y miedo. ¿De qué gato hablas?, preguntó. Cuando insistí, negó tener una mascota y me explicó que en la zona rara vez se veían gatos, ya que había demasiados perros rondando por el vecindario. Esa noche, el gato no apareció. Sentí un alivio inmenso, pero algo en mi interior me decía que esto no había terminado. Era como si su ausencia dejara un vacío inquietante. Traté de convencerme de que todo había sido una coincidencia, pero sabía que no era tan simple. Las siguientes noches fueron más tranquilas, pero yo seguía sintiendo que algo me observaba, incluso durante el día. Cuando estaba fuera de la casa, tenía esa sensación de que alguien o algo estaba siguiéndome con la mirada. Traté de ignorarlo y disfrutar el tiempo con mi familia, pero el miedo no desaparecía. Un día, mientras conversaba con un primo, le conté lo que había pasado. Él me miró fijamente por un momento y luego dijo en voz baja: ¿sabías que aquí en Nuevo México hay historias de skinwalkers? Esa fue la primera vez que escuché esa palabra. Me explicó que, según las leyendas navajo, los skinwalkers son brujos que practican magia oscura y tienen la habilidad de transformarse en animales. Se decía que podían imitar voces humanas, e incluso adoptar la forma de personas conocidas para atraer a sus víctimas. La historia me pareció interesante, pero no podía dejar de pensar en el gato. ¿Podría ser posible que lo que había visto estuviera relacionado con esas leyendas? Mi primo me advirtió que si volvía a ver algo extraño, no lo mirara a los ojos y, sobre todo, no lo invitara a entrar. Esa noche, algo cambió. Me acosté con la intención de dormir temprano, pero poco después de apagar las luces, escuché un ruido en la ventana. Era un sonido familiar, un leve rasguño, como si algo intentara entrar. Mi corazón se aceleró. No quería mirar, pero la curiosidad fue más fuerte. Lentamente giré la cabeza hacia la ventana y ahí estaba. El gato había regresado, pero esta vez, algo era diferente. Su cuerpo parecía más grande y sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Emitió un sonido extraño, algo entre un gruñido y un chillido. Sentí como el miedo se apoderaba de mí, pero no podía apartar la mirada. El gato se movió de manera antinatural. Su cuerpo comenzó a temblar y, de repente, se levantó en 2 patas. Frente a mis ojos, el animal comenzó a transformarse. Su forma se alargó, sus patas se convirtieron en manos humanas y su rostro adquirió facciones grotescas. Ahora, frente a mí, estaba una mujer con ojos que aún brillaban como los del gato. La criatura acercó su rostro a la ventana y,
con una voz que sonaba como una mezcla de varios tonos. Dijo: Te estaba esperando. No recuerdo haber gritado, pero sé que me levanté de un salto y corrí hacia la puerta. Salí sin mirar atrás y corrí hacia el cuarto de mis tíos. Golpeé la puerta con desesperación hasta que me abrieron. Les conté lo que había visto, pero no me creyeron. Dijeron que debía haber sido una pesadilla. A la mañana siguiente, decidí que no podía quedarme más tiempo en esa casa. Les dije a mis tíos que necesitaba regresar antes de lo planeado. Me ofrecieron llevarme a la estación de autobuses, pero insistí en que podía arreglármelas solo. Mientras salía de la casa, sentí una vez más esa mirada. Me volví hacia la ventana de la sala y, por un breve momento, vi la silueta del gato, observándome desde el cristal. Desde entonces, he tratado de evitar pensar en lo que ocurrió, pero cada vez que lo recuerdo, no puedo evitar preguntarme qué habría pasado si me hubiera quedado. El perro de la autopista del sol. Hola gato macabro. Esta historia llegó a mí gracias a un viejo amigo de mi familia. Un hombre que ha pasado toda su vida recorriendo México detrás del volante de un tráiler. Aunque siempre me contó relatos extraños, esto en particular lo marcó profundamente. Ocurrió en la autopista del Sol, una carretera famosa que conecta la Ciudad de México con Acapulco. Esta ruta es conocida no solo por su belleza, sino también por sus peligros. Muchas historias han surgido sobre lo que ocurre ahí cuando el sol se oculta. Todo comenzó una noche de invierno. Mi amigo, al que llamaremos Juan, llevaba una carga ligera de materiales hacia Acapulco. Salió al anochecer, confiado en que terminaría su viaje en unas horas. Sin embargo, cuando pasaba por un tramo aislado y rodeado de montañas, su tráiler empezó a fallar. La caja de cambios se trabó y los frenos no respondieron como debían. Decidió detenerse en un área de descanso cercana para revisar el vehículo. Eran poco más de las 11 de la noche. El lugar estaba desolado, apenas iluminadas por la luz tenue de la luna. Según el protocolo, cerró bien el remolque y se encerró en la cabina, esperando a que llegue el auxiliar mecánico que había solicitado. Mientras esperaba, intentó relajarse, pero una inquietud creciente lo mantenía alerta. El viento soplaba fuerte entre las montañas, produciendo un sonido casi humano que lo ponía nervioso. De repente, un golpe seco en la puerta del copiloto lo sacó de sus pensamientos. Miró hacia la ventana y vio a un hombre, alto y delgado, con ropa vieja y sucia. Parecía un vagabundo, pero había algo extraño en su presencia. El hombre le pidió ayuda con una voz áspera, casi inhumano, diciendo que estaba perdido y necesitaba subir al tráiler para resguardarse del frío. Juan recordó las historias de otros camioneros y decidió no abrirle. Gritó que no podía ayudarle y que debía irse. Pero el hombre no se movió. En lugar de eso, comenzó a golpear más fuerte la puerta, casi con furia. Juan sintió el corazón latiendo a 1000 por hora. Decidió bajar un poco a la ventana para gritarle que se fuera, pero lo que vio lo dejó paralizado. El rostro del hombre parecía cambiar frente a sus ojos. Sus facciones humanas comenzaron a distorsionarse. Su piel se oscureció y sus ojos brillaban como los de un animal. En ese momento, el hombre se transformó frente a él. Su cuerpo comenzó a encorvarse y, en cuestión de segundos, ya no era un hombre, sino un perro negro, enorme y de aspecto intimidante. El animal lo miró fijamente a través de la ventana y mostró los dientes con una mueca aterradora. Juan no pudo reaccionar. Cerró la ventana de golpe y se refugió en el asiento trasero de la cabina. Temblando de miedo, el perro comenzó a rodear el remolque, arañando la carrocería y lanzando gruñidos que parecían mezclarse con el viento. La pesadilla continuó durante lo que parecía una eternidad, hasta que, finalmente, escuchó el sonido de una bocina. Era otro tráiler que pasaba por la carretera. El perro detuvo sus movimientos y, en un último vistazo, se alejó corriendo hacia la oscuridad. Cuando Juan salió de su escondite, vio como el animal desaparecía entre las sombras, dejando huellas que no eran de un perro, sino de pies humanos. Poco después, llegó la grúa que había solicitado. Aunque intentó explicar lo que había sucedido, los mecánicos apenas le creyeron. Esa noche, cuando finalmente llegó a Acapulco, se encontró con otros camioneros en un área de descanso. Al contarles su experiencia, uno de ellos lo interrumpió y le dijo: «Ese era un brujo. Lo han visto antes en esta carretera. Se dice que intenta detener a los conductores para llevárselos. Cuando no logra entrar,
Se transforma y desaparece en el monte. Tuviste suerte. Desde entonces, Juan evita viajar por la autopista del Sol de noche. No sabe exactamente qué fue lo que vio, pero cada vez que pasa por esa ruta, siente el mismo frío intenso recorrer su espalda. Skinwalkers en el desierto de Arizona. Hola gato macabro. Quiero contarte una experiencia que viví hace algunos años mientras viajaba por el desierto de Arizona, en Estados Unidos. Lo que ocurrió esa noche cambió mi perspectiva sobre lo que creemos conocer del mundo. Hasta hoy, cada vez que recuerdo ese evento, siento que mi piel se eriza. Todo comenzó cuando decidí hacer un viaje por carretera con unos amigos. Éramos 4. Yo, mi mejor amigo Mike, su novia Sarah y su hermano menor, Kyle. La idea era recorrer varias ciudades del suroeste de Estados Unidos y acampar en el camino para disfrutar del paisaje. Nuestro destino esa noche era un pequeño pueblo cerca de la nación Navajo. Un lugar lleno de historia y cultura, pero también de leyendas que nunca tomamos en serio. Llegamos al lugar alrededor de las 6 de la tarde, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. El paisaje era impresionante. Vastas extensiones de arena roja, acantilados que se alzaban como gigantes dormidos y un cielo que parecía arder con los colores del atardecer. Decidimos montar nuestra tienda de campaña cerca de una formación rocosa que parecía un refugio natural contra el viento. Los primeros momentos fueron tranquilos. Encendimos una fogata, contamos historias y disfrutamos de la calma del desierto. Sin embargo, cuando la noche cayó por completo, algo en el ambiente cambió. El viento comenzó a soplar de una manera extraña, como si llevara consigo susurros de voces distantes. Pensamos que era nuestra imaginación, pero lo que sucedió después nos demostró que no estábamos solos. Mientras estábamos alrededor de la fogata, escuchamos un ruido extraño en la distancia. Era un sonido gutural, como un gruñido bajo mezclado con algo que no podíamos identificar. Sarah fue la primera en notarlo. ¿Escucharon eso?, dijo, mirando hacia la oscuridad. Al principio pensamos que era algún animal, quizás un coyote o un zorro, pero algo en ese sonido era diferente. Era demasiado profundo, demasiado humano. Mike y yo tomamos nuestras linternas y decidimos investigar. Nos alejamos unos metros del campamento, iluminando el terreno rocoso a nuestro alrededor. Los sonidos seguían, moviéndose a lo lejos, como si algo nos estuviera rodeando. Cuando estábamos a punto de regresar, vimos algo que nos dejó aterrados. A unos 30 metros de nosotros, entre las sombras, una figura se movía lentamente. Era alta y delgada, con extremidades que parecían demasiado largas para ser humanas. Al principio pensamos que era una persona, tal vez alguien del pueblo cercano, pero entonces esa figura se giró hacia nosotros, y mis peores temores se confirmaron. Sus ojos brillaban en la oscuridad, como si reflejaran la luz de nuestras linternas, pero no había nada de humano en ellos. Nos miró fijamente por lo que parecieron minutos, aunque probablemente solo fueran segundos, y luego hizo algo que nos heló la sangre. La figura comenzó a moverse de una manera antinatural, como si no tuviera huesos. Sus piernas y brazos se doblaban de maneras imposibles, y el sonido de huesos crujientes era de terror. De repente, emitió un chillido que resonó en todo el desierto, y se lanzó hacia nosotros a una velocidad que no parecía posible. Mike y yo corrimos como nunca antes lo habíamos hecho. Gritamos mientras regresábamos al campamento, alertando a Sarah y Kyle. «Recojan todo. Vámonos ahora», les dije entre jadeos. Sarah estaba pálida, y Kyle no dejaba de mirar hacia la oscuridad. «¿Qué vieron?», preguntó. No tuvimos tiempo de explicarlo. Mientras recogíamos nuestras cosas, el sonido de pasos apresurados se acercaba cada vez más. Era como si algo nos estuviera siguiendo, algo que no quería que nos fuéramos. Cuando estábamos guardando la última de las bolsas, Sarah gritó y señaló hacia la roca detrás de la que nos habíamos refugiado. Allí, de pie en la cima, estaba esa cosa. Pero esta vez era diferente. Parecía haber cambiado de forma. Ahora se veía como un hombre, pero algo en su postura y en sus ojos lo delataba. No era humano. La figura levantó un brazo y señaló hacia nosotros. Luego emitió un ruido que no puedo describir. Algo entre un gruñido y una risa. No lo pensamos dos veces. Subimos a la camioneta y arrancamos, dejando todo lo demás atrás. Condujimos durante horas, sin decir una palabra,
Solo cuando llegamos al siguiente pueblo nos atrevimos a hablar de lo ocurrido. Kyle, quien había estado en silencio todo el tiempo, fue el primero en romper el hielo. Eso era un skinwalker, dijo en voz baja. Mi abuelo me contó historias sobre ellos. Son brujos que pueden cambiar de forma, pero no son humanos. Se alimentan del miedo y de la energía de quienes los ven. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. Los siguientes días, intentamos evitar hablar del tema, pero el recuerdo de esa figura nos seguía atormentando. Desde entonces, he investigado sobre los skinwalkers y las leyendas navajas. Sé que lo que vimos esa noche no era un animal ni una persona. Era algo que nunca debimos encontrar.